Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Comentarle que el día de hoy les traigo este precioso proyectito que es Messi del equipo de Barcelona. Yo estoy muy contenta con el resultado, en realidad que me ha encantado. Mide 17 centímetros y comentarte que en caso te guste, no olvides de poderme dejar tu like, tu comentario, también poderme seguir en mis redes sociales. Me encuentras como Amigurumis Yaori en Instagram y TikTok. No olvides de poder suscribirte a mi canal, así no te vas a perder ningún tutorial de los proyectos que venimos realizando. Vamos a iniciar con la parte de los pies, con las piernitas. Acá tengo lo que es una parte y vamos a iniciar en este momento realizando con el color blanco. Tejemos con una hebra y vamos a iniciar con un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que tengo mi anillo mágico de 8 puntos bajos, cerramos. Y ahora vamos a hacer en la fila número 2, vamos a hacer lo que es 8 aumentos. Un aumento en cada punto bajo hasta obtener 16 puntos bajos. Continuamos con la fila número 3 y en la fila número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Lo vamos a repetir durante 8 veces hasta obtener 24 puntos bajos. Ahí estoy realizando un punto bajo y un aumento. Lo vamos a repetir durante 8 veces. Ahora continuamos con la fila número 4. Ya cuento con los 24 puntos bajos y lo que voy a hacer en esta fila, solamente voy a tejer una sola hebra, que hablamos la hebra de atrás, y se va a tejer solamente los 24 puntos bajos. La de adelante lo vamos a dejar libre, así como pueden observar, esta se queda libre y solamente tejemos la de atrás. En total tejeremos solamente los 24 puntos bajos, así que vamos a realizarlo. Una vez que ya finalizo esta fila, dejamos todo este borde de adelante libre. Entonces vamos a tejer ahora la fila 5, 6 y 7, los 24 puntos bajos. Entonces, pero ya aquí la diferencia es que tejemos por ambas hebras. Y vamos a realizarlo estas 3 filas. Continuamos, hemos ya finalizado la fila número 7. Ahora vamos a continuar con la fila número 8 y en la fila número 8 vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez que realizamos los 7 puntos bajos, vamos a hacer aquí 5 disminuciones seguidas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Realizado las 5 disminuciones, voy a tejer los 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá tengo los 7 puntos bajos. En total, en esta fila debo finalizar con 19 puntos bajos. Entonces, en la fila esta fila número 8 hemos finalizado con 19 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la fila número 9. Y en esta fila número 9 vamos a realizar el cambio de color. Vamos a cambiar al color azul. Y la única diferencia aquí es que tejemos una sola hebra. Se cambia de color y a la vez se teje una sola hebra. Ahí estamos cambiando de color
y vamos a tejer solamente la hebra del lado de adentro y la de afuera lo dejamos libre. Esta va a quedar libre y solamente tejemos con el color azul los 19 puntos. Vamos a realizar en este momento. Una vez que ya hemos realizado lo que es el cambio de color, como pueden observar, aquí tengo lo que es la parte de adelante color blanco libre. Ahora entonces continuamos con la fila número 10 hasta la fila número 14. Se va a tejer solamente los 19 puntos bajos y no se va a realizar ninguna modificación, ningún cambio. Solamente se teje los 19 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo y nos vemos en la fila número 14. Una vez que hemos ya finalizado esta fila, entonces ya nos encontramos en la fila 14. Ahora la fila número 15 vamos a cambiar a color rojo y en esta fila vamos a hacer solamente, vamos a trabajar con puntos deslizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a tomar el primer punto de adelante y vamos a hacerlo como punto deslizado. Entonces toda esta fila se va a hacer con puntos deslizados en color rojo. Los 19 puntos en la parte de adelante. Ahora vamos a cambiar de color de hilo y vamos a cambiar al color piel. Entonces el color piel vamos a realizar de igual forma. Cambiamos el color. Entonces solamente el color es para el color rojo, solamente es para esa fila. Y ahora vamos a realizar lo que hablamos, los puntos bajos. Entonces aquí vamos a ir tomando los puntos de la parte de adentro. Recuerden que los puntitos que vamos a tomar serían estos puntos de la parte de adentro. Les voy a mostrar. Serían estos azules, estos que van combinados por la parte de aquí. Esos azules serían los puntitos que vamos a tomar y serían los 19 puntos. Entonces estos hilos de color solamente lo vamos a ir escondiendo hasta una cierta parte. Y acá, por ejemplo, vamos a tomar los puntos. Al finalizar esta fila debemos contar con, de igual forma, con los 19 puntos. En esta parte de color azul, ahí vamos a ir sacando puntitos. Esto ya, si queremos este color, vamos a ir cortando porque ya hemos avanzado a esconder hasta una cierta parte. Y vamos a ir así hasta encontrar 19 puntos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir tejiendo con el color piel y vamos a tejer las dos filas, la fila 17 y la 18. Vamos a tejer lo que es los 19 puntos, ambas filas, con este mismo color, y vamos a realizarlo. Una vez que culminamos con el color piel, vamos a ingresar lo que es el relleno. Recuerden que el relleno se va ingresando mientras vamos avanzando tejiendo, el relleno se va ingresando. Entonces acá yo estoy ingresando lo que es el relleno. Vamos a llenar el zapatito o zapatilla en la parte de adelante para así ir avanzando. Aquí hacemos lo que es el cambio de color. Hablaríamos que este cambio de color sería la fila número 19. Y aquí en esta fila vamos a trabajar solamente una hebra.
que es la hebra de atrás, la de adelante la vamos a dejar libre. Y en este cambio de color vamos a trabajar solamente puntos deslizados. Es decir, que los 19 puntos que estamos realizando va a ser puntos deslizados. Ahí vamos a realizarlo toda esta vuelta. El de adelante lo dejamos libre, lo que es este bordecito de adelante se deja libre. Ahora vamos a tejer desde la fila número 20 a la fila número 24 los 19 puntos bajos. Pero ya hablaríamos puntos normales. Entonces aquí vamos a tomar lo que es una sola hebra del color azul y vamos a ir tejiendo estas filas con puntos bajos. Tomamos la hebra de atrás del color azul y así vamos formando lo que es nuestros 19 puntos y vamos a realizarlo hasta la fila número 24. El de adelante, como pueden observar, me queda el azul. Con el color piel me quedan estos dos bordes. Solamente voy a tejer con el color azul una hebra, que hablamos de la hebra de atrás del color azul. Entonces vamos a realizarlo. Ahora ingresamos lo que es un poco de relleno. Ya me encuentro en la fila número 24 y ahora vamos a ingresar lo que es el relleno para proceder a realizar la unión con la piernita. En el caso de ustedes tendrían que hacer dos piernitas. Aquí cortan el hilo y dejamos dejamos el hilo pequeño para poder unir con la siguiente piernita. Y como yo ya he realizado la otra pierna, solamente voy a unir. Entonces en la segunda pierna ustedes ya no cortan el hilo porque vamos a tejer con ese hilo. Y en el caso de la piernita, por ejemplo, en esta pierna solamente cortamos el hilo y lo dejamos ahí. Ahora, en esta pierna voy a hacer la unión y vamos a realizarlo en este momento. Una vez que ya hemos ingresado la napa, ahora vamos a tejer unos cuantos puntitos para proceder en la segunda piernita con la unión. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos 5 puntos. Y una vez que tejemos 5 puntos, vamos a hacer dos cadenas. Entonces, una vez que realizamos las dos cadenas son para la unión. Y aquí lo que voy a hacer es, vamos a tratar de colocarlo más o menos 2, 4, 5 y lo vamos a colocar con la siguiente puntito. Y ahí lo unimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en esta pierna voy a tejer los 19 puntos. Ahí vamos a tejer los 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Una vez que realizo lo que es los 19 puntos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar estos dos puntos que hemos hecho aquí como cadenas y los vamos a tomar aquí los dos puntitos que hemos hecho como cadenas. Ahí tengo los dos puntos y ahora voy a seguir tejiendo nuevamente los 19 puntos más. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Una vez que realizo lo que es la unión de los 19, ahora voy a tejer estos dos puntitos que hemos hecho la unión, las dos cadenas. Y acá es como ya finalizamos lo que es esta fila. En total, al realizar toda la unión, estaríamos contando con 42 puntos. Aquí lo que he realizado es, he tejido lo que hablamos 3 filas. Hablamos de la fila número 26, 27 y 28. He tejido estas 3 filas, los 42 puntos bajos. Entonces, ahora voy a tejer lo que es la fila número 29. Pero en esta fila número 29 voy a tejer los 42 puntos bajos. La única diferencia es que acá tejemos una sola hebra. Solamente se teje la hebra de atrás y la de adelante la vamos a dejar libre. Así es como he finalizado la fila número 29. Entonces nos queda todo el bordecito. Es como si estamos finalizando lo que es el short y ahora vamos a iniciar la parte del cuerpo por la parte de arriba. Y vamos a hacer la siguiente secuencia que la haríamos en la fila número 30. Vamos a empezar con disminuciones y en esta fila vamos a empezar realizando lo que es 5 puntos bajos y una disminución. Ahí tengo 2, 3, 4, 5 y procedo con la disminución. Los 5 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder finalizar esta fila con 36 puntos bajos. La fila número 30 se finaliza con 36 puntos bajos, así que vamos a realizarlo. Mientras vamos avanzando con el tejido, vamos a ir igual realizando lo que es el relleno. Vamos a colocar el relleno, lo que es en la parte de las piernitas. Una vez que ingresamos lo que es el relleno, finalizamos y luego tejemos desde la fila número 31 a la fila número 35, tejemos los 36 puntos bajos. Ahora, como yo ya lo he tejido estas filas, entonces vamos a avanzar desde la fila número 36 y en la fila número 36 vamos a hacer una secuencia de disminuciones en el cual vamos a realizar lo que es las disminuciones. La siguiente secuencia. En esta fila vamos a realizar lo que es 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y procedo con la disminución. Esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder quedarnos con aproximadamente 30 puntos. Entonces, vamos a realizar desde la fila número 37 hasta la fila número 40 los 30 puntos. Entonces aquí yo he tejido y ya cuento con mis 30 puntos. Entonces lo he colocado en una funda para evitar que se pueda manchar lo que es en los piececitos o los zapatitos. Y pues lo vamos a dejar en stand-by un momento porque vamos a tejer lo que son los bracitos y vamos a realizar la unión para el cuerpo para ir tejiendo. Entonces para ello vamos a iniciar con la parte de los bracitos. Nos quedamos en el cuerpo en la fila número 40 y entonces vamos a hacer lo que son los brazos. Los bracitos vamos a realizar con un anillo mágico que hablamos de 5 puntos.
Aquí vamos a colocar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Ahora en la fila número 2 vamos a hacer 5 aumentos. En total vamos a culminar en la fila número 2 con 10 puntos bajos. Así que vamos a realizar el aumento. Tejemos la fila 3 y 4. En las dos filas vamos a tejer los 10 puntos. Ahora continuamos. Una vez que hemos finalizado la fila número 4, tomamos un marcador y vamos a realizar 1, 2, 3, 4. Una vez que realizo 4 puntos bajos, voy a hacer, en este punto voy a hacer un triple aumento de puntos altos. Vamos a hacer el dedo del bracito y ahí en un solo punto bajo voy a hacer 3 puntos altos. Y luego los siguientes solamente vamos a tejer los que nos quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en total en esta fila yo debo contar con 12 puntos bajos. Ahora continuamos en la siguiente y en la siguiente vamos a realizar lo que es, vamos a hacer nuevamente 4 puntos bajos. Ahí tengo 1. En la siguiente fila ya estaríamos hablando de la fila número 6. Entonces aquí vamos a hacer 2 puntos, 3 y 4. Ahí ya tengo lo que son mis 4 puntos y ahora voy a proceder con 2 disminuciones. Ahí tengo una disminución y ahora vamos por la siguiente disminución. Y luego tejemos solamente los puntitos que nos quedan. Al finalizar de esta fila estaríamos culminando con 10 puntos. Una vez que termino la fila número 6, ahora voy a tejer desde la fila número 7 hasta la fila número 12. Tejemos los 10 puntos bajos con el mismo color. Si desean pueden retirar el marcador, si no lo pueden dejar ahí mismo. Entonces voy a tejer hasta la fila número 12 y nos vemos en la fila número 12 apenas lo hayamos culminado. Una vez que he finalizado la fila número 12, me encuentro con 10 puntos. Voy a hacer el cambio de color y vamos a cambiar de color al color azul. Y vamos a tejer una sola hebra, solamente la hebra de atrás, la de adelante la vamos a dejar libre. Y vamos a iniciar aquí con un aumento. Entonces apenas iniciamos con un aumento, solo una hebra. Ahí estoy con un aumento. Y ahora voy a ir avanzando con puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Procedo nuevamente con un aumento. Y luego voy a tejer los que nos quedan, los puntos que nos quedan.
1, 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo los 4 puntos, entonces corto ya lo que es el hilo. Al finalizar esta fila yo debo estar contando con 12 puntos bajos. Ahora voy a tejer la fila número 14, 15 y 16. Vamos a tejer los 12 puntos bajos en color azul con un punto deslizado. Entonces ahí lo dejamos y cortamos. Entonces, cuando nosotros doblemos, el dedito nos va a quedar así en medio. Vamos a hacer la unión. Ustedes aumentan un puntito a la siguiente fila, que hablamos de la fila 41. Y ahora vamos a realizar lo que es con los bracitos. Tenemos que tener 2 bracitos y lo tratamos de colocar al bracito así para que se pueda notar. Entonces, aquí en el bracito voy a tomar 6 puntos. Ahí al inicio. Y voy tejiendo 6 puntos. Solamente por un lado. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Tratamos de que el bracito, el dedo nos quede para la parte de adelante. Así, como pueden observar, nos tiene que quedar para la parte de adelante. Entonces, como ya tengo los 6 puntos, ahora solamente vamos a tejer, a unir el siguiente bracito. Vamos a tejer lo que es 9 puntos seguidos. 9 puntos bajos. A mí, como se me ha quedado lo que es el hilo, voy a tratar de poder unir otro hilo, pero vamos a tejer aquí 9 puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Asimismo, les recuerdo que yo los bracitos no le he colocado lo que es relleno, solamente lo he dejado así, lo he tejido nada más. En el caso ustedes deseen, pueden colocar relleno. Yo no he colocado. Y entonces ahora, una vez que realizo 9 puntos bajos en la parte de adelante, voy a tratar de colocar también para que me puedan dar los 6 puntos aquí y el dedo para la parte de adelante. Entonces aquí voy a hacer, tomamos lo que es el bracito y ahora vamos a unir con 6 puntos también de igual forma. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hice la unión de mis 6 puntos, entonces luego voy a continuar tejiendo lo que me queda, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por último los 9 puntos. Entonces,
En conclusión, hemos realizado 6 el bracito frontal, 9 el otro brazo, 6 y la parte de atrás, 9 puntos. Ahí es como ya estamos lo que es uniendo nuestros bracitos sin relleno. Luego, ya una vez que llegamos a la parte de aquí, ya hemos, lo que vamos a hacer es ahora vamos a ya tejer por la parte de los brazos de arriba y vamos a tejer toda la vuelta. Entonces aquí vamos a tomar lo que es la parte del brazo y vamos a tomar los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo 6 puntos del brazo y ahora nuevamente uno al cuerpo. Y hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la parte frontal. Ahora vamos a tomar nuevamente los 6 puntos del brazo, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, y el sexto. Y ahora vamos a lo que es a la parte de adelante, en la parte de atrás, unimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí hemos recogido todos los puntos. Al finalizar esta fila, la fila número 41 sería la que hemos unido los bracitos de la parte de abajo, y la fila 42 sería esta fila que hablamos de la unión con los bracitos de arriba. En esta fila tendríamos 30 puntos bajos. Ahora la siguiente fila, que hablaríamos ya de la fila número 43. En esta fila vamos a hacer disminuciones y en el cual vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 24 puntos. Entonces ahí yo tengo 1, 2, 3 y procedo con la disminución. Así lo vamos a hacer sucesivamente hasta poder finalizar aquí, que hablaríamos con 24 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo. Una vez que ya culmino con las disminuciones, entonces ahora voy a hacer lo que es, vamos a ingresar el relleno y lo vamos a ingresar al cuerpo y poder rellenar lo que es las partes que nos hacen falta. Ahora tomamos el cambio de color y vamos a hacer con color piel la siguiente fila, que hablamos de la fila número 44, y en esta fila número 44 vamos a tejer solo una hebra. Así es como vamos a ir avanzando con una sola hebra, y vamos a tejer solamente la hebra de atrás y la de adelante no tejemos. Es decir, pues que vamos a tejer los 24 puntos. Y una vez que finalizamos toda esta fila con color piel, ahora vamos a tejer la fila 45 y 46, los 24 puntos, solo con este mismo color piel. Así que vamos a realizarlo con el mismo color, 2 filas más. Nos vemos apenas lo realicemos.
Y así estaríamos finalizando con el cuerpito de Messi del equipo de Barcelona.